Buenos días. Retomamos entonces, como siempre, desde lo último de las ecuaciones, los arreglos para la medición de la resistividad, porque si ven, la idea siempre es de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es básicamente una clase, ¿no? No estamos en una modalidad de conferencias, así que, pues sí, las clases, pues sí, siempre hay retroalimentaciones. Eh, Esto obviamente igual le dejé parte, que era parte del deber, ¿no? O sea, porque pude también haberle mencionado eso, pero de todas maneras me pareció que ya era un paso más que podíamos haber dado en el deber, que todavía no lo he revisado, pero de todas maneras iba a insistir sobre las últimas fórmulas, que ya saben, siempre que cuando se escriben. Aquí yo había puesto, en el arreglo de Schlumberger, yo había puesto 2pi sobre L. En realidad, lo que sale es pi sobre 2L. Entonces, ese 2 estaba en el denominador, no en el numerador. Como era un detalle menor, no les comenté eso en el ejercicio porque precisamente quería ver hasta dónde llegan pues en el detalle de sus deducciones, ¿no es cierto? Entonces, pero de todas maneras, para que quede claro, ¿no? Verán que la fórmula última que quedó tenía ese error en la escritura, ¿no? Aquí no era 2pi, sino era pi sobre 2L. Como siempre, todavía no he revisado. Mañana revisaré sus ejercicios. Igual volvemos a insistir sobre la planificación. Hoy haremos nuestra última clase, ¿no? Nuestra última clase propiamente de la teoría, si Dios quiere. Recuerdo una vez más que la planificación era que la siguiente semana podamos hacer un trabajo con nuestros geófonos. Eso lo vamos a reemplazar, obviamente, con un trabajo sobre el software, ¿cierto? Que también tenemos a disposición y hemos visto que creo que todos pueden trabajar con él, ¿no? Y recuerden entonces que haríamos la última clase hoy. Mañana tendríamos la tarea correspondiente a la clase de hoy. Y el viernes tendríamos una tarea, no, una tarea más, adicional correspondiente a la nota del examen bimestral. Entonces, esa tarea adicional, recuerden, habíamos quedado que es en cambio sobre la clase que vimos el viernes anterior, es decir, sobre la clase de gravimetría, y la tarea específica que se evaluará como examen, que simplemente es una tarea que tiene un peso adicional, nada más, eso es todo, pues es relacionada al cálculo de las componentes del campo magnético terrestre, ¿no? Con las fórmulas que habíamos dado, ¿no? Entonces, para ir planificando, siempre vale la pena hacer estas puntualizaciones para que podamos todos estar claros, sobre todo como que ahora que no estamos en este proceso de clases en sí, digamos que sincrónicamente no tenemos mucho contacto, pero es más, espero que al menos se vaya quedando esto registrado para que todos tengamos claridad en lo que vamos a hacer como actividades para el resto de, de lo que nos queda, ¿no? Entonces, la siguiente semana, seguramente el lunes, un poco, quizá el miércoles, no sé si hace falta también un poco el miércoles, pues hagamos nuestro avance sobre el software y ya pues dijimos para la última clase, que me parece, es que tengo que estar seguro si es el miércoles. Bueno, eso todavía tenemos unos días para la siguiente semana, para obviamente que la siguiente semana podamos plantearnos un examen en función del uso del software de tomografía, ¿cierto? Nos plantearemos el análisis de un caso más o menos completo. Hay obviamente muchísimas cosas que podemos preguntar, evaluar, ¿no? Pero entonces ya definimos exactamente, verán que el examen lo haremos usando el software de tomografía. Esto pues para que podamos tener ya una preparación, si sabemos que tener a disposición la computadora con el software. Nos habíamos dicho que no todo el mundo está en la misma capacidad de, de- de acceso y de facilidades y de medios. De hecho, eso ya, por ejemplo, vale la pena insistir.
A veces hay algunos compañeros que se han empezado a atrasar un poco en las entregas de los trabajos. Eh, entonces habíamos quedado, obviamente, que sí, les vamos a recibir, ¿no? Tendrán que volver a subir, pero obviamente, pues ya esos atrasos, si ven que justamente se deben, ¿no? De que yo entiendo, o sea, son justo ese momento el sistema tal vez no funcionó. Bueno, de hecho, mientras la única justificación que realmente podríamos aceptar es que si desde TICS nos dicen, mire, en tal momento el sistema dejó de funcionar o colapsó o alguna cosa, ellos mantienen igual un monitoreo precisamente para eso, para informarnos de que, pues sí, justamente, por ejemplo, dicen ayer entre las 8 y las 10 el sistema no funcionó. ¿Sí? Esa sería la única verdadera justificación, digamos, que podríamos tener, ¿no? O sea, bueno, si el sistema no funciona, ¿qué vamos a hacer, no? Eh, Profe, ¿Sí? buenos días. Disculpe, eh, ¿cuál dijo el nombre que era el del software que íbamos a utilizar para la otra semana? Ah, el PIC-WIN Ah, el Pipay. y el Plus Ya, Refa, ¿no? Sí, es el que ya ya, tenemos. chévere. Ujú. Gracias. Eh, entonces, eso decía, porque igual puede darse este problema en el examen también, ¿verdad? Entonces, van a existir algunos compañeros ya se han atrasado algunas veces, la mayoría no, pero siempre hay esos problemas. Entonces, siempre hay, justo en mi casa, a mí ya me ha pasado, ¿no? Estoy en una reunión sumamente importante, a veces justo la más importante, y ahí justo ahí se corta, ¿no? El internet. Yo he notado, por ejemplo, en estas clases, si ven, nunca ya estamos casi 4 meses que yo siempre he tenido clases en estas horas y generalmente a esta hora el internet es estable, pero en cambio en las reuniones de la tarde, no sé, parece que como también se comparten siempre estas bandas, ¿no? No es de transmisión. Por ejemplo, en la tarde a mí, yo sé que siempre entre las 3 5 de la tarde mi internet, eh, justamente ahí deja un poco de funcionar correctamente. Y ya me ha pasado que varias veces en una reunión sumamente importante se corta. Eh, sí, pero eso precisamente, pues les digo, ya son cuestiones muy específicas del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, pues son reuniones, simplemente toca volver a conectarse, disculparse, etcétera. Pero en el caso de ustedes, pues, digo, por eso justamente damos esa franja de tiempo suficientemente amplia, ¿no? Que son básicamente casi, bueno, no son 24 horas, ¿no? Pero pues son casi 14 horas para que justamente paliar un poco todos estos problemas que podamos tener. Entonces, esto igual como indicación, ¿no? Digo, siempre se puede recibir el trabajo atrasado, ya lo hemos hecho en algunos compañeros, pero obviamente pues ese atraso ya tendrá una pequeña penalización, ¿no? Para que también pues sí, tiene que quedar reflejado eso. Por eso decía, ¿no? Puede ser parte también de- del sesgo que tienen nuestros accesos a medios materiales a que luego se reflejen las notas, ¿no? ¿Sí? Pero, insisto, que es un poco el... Sí, siempre existe ese sesgo, o sea, eso también hay que estar conscientes, ¿no? Pero eso es lo que tenemos por el momento. Y eso para insistir, por si acaso también ya en el examen sucede eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única o la mejor solución ahí? Pues bueno, tratar de cumplir lo más rápido con la tarea para que no haya esos problemas, ¿cierto? Entonces, ese detalle, terminamos con esto de Schlumberger. No, no del todo, ¿no? De todas maneras. ¿Por qué? Porque faltaba. De todas maneras, justamente este es el único libro, como les digo, justamente sobre este tema que tenía aquí a mano. Les recomiendo, pues, luego cuando podamos volver, insistirles que estos libros los tenemos en la biblioteca, ¿verdad? Sobre todo estos. Yo vi que habían dado algunas referencias ahí, sobre todo en la consulta que hicieron, de la permitividad magnética de los minerales. Pues parece interesante que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero la gran mayoría hizo referencia al libro de Curie, ¿no? Al que estamos usando nosotros de base, y a este de geofísica general de Sheriff y Telford, ¿no? Telford, Sheriff, y el otro autor que siempre me olvido. Son tres autores. No, que bueno, al menos me da a entender que ya va formándose, porque eso también es la idea de nuestro proceso de enseñanza, ¿no? El proceso de enseñanza
es que uno, pues, su medio profesional, pues, mediante estas clases, uno ya va formándose una idea de dónde están las informaciones, cuáles son los libros de base que yo puedo utilizar para obtener esas informaciones, ¿verdad? Eso también es parte de nuestra formación, ¿no? Verán que, como les digo, o sea, esto es un libro como esto es lo que deberíamos cubrir en un semestre, pues solamente de esta técnica, ¿no? Entonces de eso, pues sacamos una pequeñísima parte, ¿no? Que consideramos esencial, pero siempre hay idea de que en base a esa parte esencial ustedes luego puedan seguir, ¿no? Entonces, eh, este libro de métodos eléctricos, obviamente verán que la parte de resistividad es apenas una parte de los métodos eléctricos de esta exploración eléctrica. Hay muchas otras técnicas que podemos revisar. De hecho, la que vamos a concluir el día de hoy, que sería el radar electromagnético, pues podría ser una de esas técnicas adicionales, ¿no? Entonces, aquí en la parte de métodos eléctricos hay mucha variedad, ¿no? Y mucha variedad de los equipos. Ustedes vieron en ese que les presenté, ese que utilizaba el arreglo de Wender, pero que se podía transportar así sin necesidad de clavar, ¿no? Entonces, aquí sí es mucho más amplio, ¿no? Los métodos, los tipos de hardware que se pueda tener acceso. Y una vez más, por eso le digo, la idea aquí en una formación de ingeniería es que eh, de pregrado tengamos al menos una base, ¿no? O sea, una base, o sea, pues, por ejemplo, por eso cuando se elaboran estos sílabos obviamente se discuten con otros profesores y se dice, bueno, ¿cuáles son los contenidos mínimos, ¿no? Que deben existir o que se deben revisar? Entonces, por ejemplo, queremos saber que un ingeniero en geociencias tiene que al menos tener una primera idea de lo que es un arreglo de Schlumberger, ¿no? O sea, lo mínimo. O sea, menos de eso, pues, ven. Entonces ahí ya luego, en cambio, la manera en cómo vamos a transmitir esto del arreglo de Schlumberger es variado, ¿no? Puede ser simplemente descriptivo, si hacemos unos dibujos, o como en nuestro caso, ¿sí? La forma de reforzar esos conocimientos es precisamente entender la ecuación, ¿no? Entonces, básicamente hemos entendido de dónde salió esto de acá. Profe, Pero, una ¿sí? pregunta. Eh, ¿Qué es más efectivo para encontrar, digamos, para hacer una prospección de agua subterránea? ¿Sondeos eléctricos verticales o una tomografía eléctrica? O sea, ¿cómo? Para hacer un Es que estudio de una zona, digamos, de un lugar. básicamente, justamente es lo que iba a mostrarles ahorita, la diferencia entre ustedes, hacer solamente un sondeo en verticalidad o una tomografía. La diferencia ahí en resultados, o sea, pueden ser hasta complementarios los dos métodos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el sondeo vertical obviamente me da una sola dimensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre voy a tener la duda de que justo ahí donde hice el sondeo, pues me alejé o me acerqué de lo que estoy buscando en general, ¿no? Puede ser en este caso aguas subterráneas. Entonces, Es como primera cosa, que la tomografía abarca más área, digamos. exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea de la tomografía? La idea de la tomografía es que yo con un solo experimento yo puedo ver, donde justamente eso vamos a complementar, vamos a ver, con la tomografía yo puedo ver un área más extensa, ¿no? Cambio, ¿cuál es la ventaja del sondeo vertical? El sondeo vertical me va a dar una muy precisa disposición de los estratos en forma vertical. Voy a ganar precisión en la escala vertical, pero en cambio no voy a tener ninguna definición en la escala horizontal. Pero en Por eso, cambio, sí, sí, una contra, digámoslo así, sería la disponibilidad de los equipos, porque es son diferentes. Generalmente todos los equipos que son de well logging, que se llama, de pozo, son más específicos y a veces son más difíciles y más caros de tener. En cambio, la tomografía, sí, porque además que el problema máximo de este tipo de sondeo vertical, ¿cuál es? Que uno tiene que construir el pozo, tiene que ser una excavación. Y eso generalmente, o sea, eso no va a ser como una pala, ¿no? O sea, hay que ir ahí con una excavadora, que eso es lo caro. Y eso es lo caro. En cambio, por eso es que generalmente se prefieren los métodos de superficie, como las tomografías,
porque ahí uno simplemente llega a la superficie, pone los electrodos y tiene una idea de lo que está abajo. ¿Y usted Entonces, tiene conocimiento de qué instituciones pueden, digamos, alquilar o prestar estos equipos aquí en Ecuador al menos? o sea, yo inclusive he visto que hay una empresa aquí ecuatoriana, no sé si como siempre, que hace ese tipo de... Consultorías, digamos, o Tiene los cómo se equipos. Ujú. dice. Es que, y si no, como les digo, el que tiene miren, es de esta empresa, Geosoil, equipos, proyectos. ¿Cómo se llama la empresa, profe? Ya les voy a presentar, nada más déjenme ponerle a ver si, porque generalmente el problema es que sí, está la página web, pero... Y si no, como les digo, a nivel de institutos estatales que tienen sobre todo esta parte de la tomografía no es, insisto, muy caro, bueno, insistir, es el equipo que quisiésemos comprar ahorita, precisamente, como siguiente adquisición de nuestro laboratorio. Eh, en realidad, la cotización de este equipo está en el orden de unos $30,000, que claro, para una inversión personal puede ser bastante grande, pero en cambio, para una institución no es demasiado, 30,000, frente a equipos de millones de dólares que compran las otras facultades, 30,000. Entonces, está dentro de la lista precisamente, ¿no? Eh, y como les digo, además esto se ofrece aquí en el mercado nacional. Lamentablemente, aquí está la empresa Geosoil, se llama, pero no sé por qué, inclusive bueno, le voy a proyectar, porque también es importante saber esto. Lo que no entiendo es por qué no funciona la página, pero bueno, aquí está inclusive el teléfono, el mail. Bueno, a ver, entonces. Y como decía, quien tiene esta tecnología, al menos como es más extendida de lo que conocemos, pues lo tiene el Instituto de Geología ecuatoriano, el nombre antiguo, ¿no? El que ahora es Instituto Geológico y Energético. Este tiene los equipos. Y también lo tiene la Secretaría Nacional de Riesgos. ¿Eh? Los dos tienen estos equipos. Entonces, por si acaso, pues decía ahí esta empresa, en lo que se está viendo, Geosoil, Geofísica, Geotécnica, Geología. ¿Sí? Aquí está el Info Geosoil EC, pero sí, dice empresa ecuatoriana, ¿no? Ujú. Entonces pueden buscarle. Pero el problema es que no sé, a veces no sé, puede ser que la página esté en mantenimiento, pero no, No abre. no, no abre. Pero pueden, de todas maneras, si no, pues pueden poner ahí, si es que hay otras. Pero esta, como les digo, yo había visto en algún momento, inclusive ahí se abrían, se desplegaban algunas presupuestos y todo, ¿no? De ¿Y cuánto, usted sí ha trabajado, profe, con estos equipos? Tomografía pero eléctrica. solamente a nivel digamos, cuando yo también hice mi formación, ¿no? En mi maestría. Mm. O sea, en mi maestría yo tuve cursos precisamente sobre el uso de estas tecnologías. Como les mostré de los gravímetros en Grenoble, porque también hice mi maestría ahí, ¿no? Así que sí, o sea, es decir, yo tuve un curso, eh, como decir, ¿no? Sacamos estos equipos al campo, los ponemos, obtenemos la señal. Sí, es una práctica que se hace, ¿no? Pero así haber trabajado más profundamente con esta técnica, no. ¿Sí? De todas maneras, les informo que quien sí ha trabajado mucho más con la técnica eléctrica es Natalia Aranda. ¿No? No sé si la conocen.
Natalie es profesora de física, ella también es geofísica, ¿no? Entonces, ella ha trabajado mucho más con las técnicas eléctricas, ¿no? También, de hecho, Natalie es parte de nuestro grupo de geofísica, ¿no? De la universidad. Entonces, también le pueden poner alguna inquietud directamente a ella sobre si necesitan más Listo, profe. información. Ujú. Gracias. Entonces, sí, pues les digo, la idea es esa, ¿no? Que nos resulta siempre mejor, ¿no? En función de las variables. Yo les digo, personalmente, siempre pensaría que una tomografía es más óptima al menos, ¿sí? El único problema en cambio en la tomografía es que hay que tener idea un poco de lo que veremos la siguiente semana, porque también eso sucede acá en la tomografía eléctrica, de que generalmente los softwares que están hechos, sí, nos lanzan una primera imagen, pero la idea nuestra es poder regularizar lo que se dice esa imagen, ¿no? Encontrar, el problema de la tomografía es que da siempre infinitas soluciones, ese es el problema. Y de esas infinitas soluciones, que parecería contraproducente, nosotros podemos escoger una que es la que vamos a presentar como resultado, ¿no? Entonces, en sí la diferencia de la tomografía eléctrica y sísmica, ¿sí? Obviamente la una, saben que lo que hace es medir resistividad en función de la posición, ¿no? ¿Sí? Medimos resistividad en función de X. Y la otra, la tomografía, es la tomografía eléctrica, ¿no? En cambio, la tomografía sísmica, lo que en cambio tiene es el valor de la velocidad de la onda sísmica. Entonces, habíamos también discutido eso, que es importante. ¿Por qué? Porque los valores de velocidad de ondas sísmicas son más específicos de los materiales. En cambio, este valor de resistividad, dicho, pues, es muy, muy amplio, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, como les digo, también justamente para eso queríamos complementar el día de hoy y quería mostrarles, al principio, ¿no? Podríamos también ver eh, de lo que, nada más para que tengamos una primera idea de lo que podemos observar con... A ver, pues mejor busco directamente en el índice, porque si no... Sondeo eléctrico vertical, calicatas eléctricas, o sea, mejor, 159. Página 159. Entonces, obviamente ya les voy a mostrar mejor, ¿no? Pero para que vean que está acá la idea, ¿no? De cómo voy a interpretar la variación de resistividad en función de los materiales que yo tenga precisamente debajo, ¿no? Entonces, ustedes ven, hay todo un capítulo aquí, pero este ya pues es obviamente ya un capítulo, digamos, de interpretación, ¿no? Igual, también podemos referirnos al otro libro, al de Sheriff y Telford. La ventaja es que este está en español, pues, para tener esa información. Y como les digo, la desventaja seguramente es que estos no los han de encontrar muy fácil. Pero por eso justamente promocionar para que ustedes sepan que esa información está en la biblioteca. Si no, al menos para ver, pues, si nos referimos en cambio a nuestra bibliografía de base, a la de Curie, Adobe, queremos ver uno de estos gráficos, ¿cómo interpretaríamos? Aquí está un poco al revés. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? ¿Sabes? Le digo la ventaja de este libro, que aquí pueden ver algunos ejemplos, es un libro más descriptivo. Como digo, la única desventaja quizá es que pues tienen que leer el inglés, pero bueno, es un inglés técnico y también es parte de la formación, ¿no? Entonces yo quería mostrarles de aquí un ejemplo, más o menos.
Permítame, me voy a situar. Aquí hay algunos ejemplos de mediciones en algunos medios y escenarios para ver qué es lo que precisamente podemos obtener, ¿no? Ya, entonces verán, ¿no? Por si acaso, de referencia, bueno, estamos en el libro de Kirri, ¿no? Estamos en la página 195. Entonces, justamente ustedes ven aquí, podemos fijarnos en este ejemplo, ¿no? Aquí dice, esto es lo que sería el resultado de lo que yo vería simplemente. eh, lo que he hecho es recorrer el terreno, ¿sí? Utilizando mi medidor de resistividad, es decir, he ido desplazando, si es que he hecho, aquí por ejemplo, si ve, aquí he utilizado un arreglo tipo de Wenner, ¿no? ¿Sí? Para que en sí luego lo que voy a ver, eso es independiente del tipo de arreglo, ¿verdad? Entonces también que existir, los arreglos son en función ya más práctica. ¿Qué me conviene más? Si mover todo el aparato, ¿no? O dejar los electrodos y mover solamente el voltímetro. Entonces, como habíamos visto, esas ya son cuestiones más prácticas, pero al final lo que vamos a ver es bastante similar. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente dice, no, se ha utilizado un arreglo de Wenner y nuestra salida es esto, ¿no? Si ven la resistividad en ohmios metro, lo que vamos a ver es estas variaciones de aquí, a lo largo, obviamente, de nuestro recorrido X, ¿no? O sea, el recorrido de esta escala en X. Y obviamente, ¿sí? Luego, ¿cómo vamos a interpretar eso? Entonces, obviamente, lo único que vemos es que en algún momento esto tiene ¿sí? La resistividad, obviamente, desciende de una manera bastante grande en algún punto. Entonces, esto es lo que precisamente nos va a dar la idea de que aquí hay una perturbación, ¿cierto? Ahora, por eso les digo, es interesante leer el texto, ¿no? Para que vean. O sea, exactamente, es solamente viéndolo de acá arriba. Yo puedo saber lo que hay acá abajo, es decir, que aquí tengo unos depósitos eh, aluviales y acá tengo diferentes tipos de roca, ¿no? O sea, eso, de entrada, solo viendo esto, no lo voy a saber, ¿no? ¿Sí? Obviamente luego ya la interpretación de los tipos de roca que hay aquí, de los diversos tipos de depósito, pues ya dependerá precisamente de mi conocimiento previo del medio que yo tengo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que todo esto se hace en conjunto con los mapas geológicos, ¿no? Entonces, pero, digo, si yo tengo el conocimiento de que veo esto de acá, pues puedo interpretar como esta variabilidad de, de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso una primera interpretación, ¿no? Y luego, obviamente, pues, como muestra acá, pues todo esto también lo podemos interpretar justamente como una semiesfera, ¿no? Como una semiesfera podemos obtener el valor, un poco del valor promedio, y tratar con ese valor promedio de correlacionar precisamente estos valores a alguno de los materiales o minerales que conocemos previamente pueden existir acá, ¿no? Pero, una vez más, verán que eso es bastante complicado a través solamente de la resistividad, ¿no? Y eso, pues, obviamente, no invalida el método, ¿no? Lo único que hay que hacer es que cuando uno presenta las interpretaciones, entonces, cuando uno presenta, sea un informe o luego va a escribir una investigación, un paper, pues todo eso tiene que estar detallado, ¿no? ¿Sí? Se utilizó determinado método, esta es la interpretación que se ofrece, pero, y como digo siempre, en la ciencia siempre hay un pero, ¿no? Pero el grado de precisión que podemos obtener, pues hay que mencionarlo, ¿no es cierto? O sea,
esa es la idea de todos estos tipos de métodos. Entonces, esto sería lo que realmente sería un sondeo. Hemos hecho un sondeo solamente en una dirección. Pero la idea es justamente que podemos llegar ya a a algo más o menos como esto, ¿no? Que sería ya una imagen tomográfica. ¿Sí? Es decir, ya podemos hacer varias mediciones. Entonces recuerden que aquí todavía no estoy tomando en cuenta la componente Z, ¿no? Que dependía precisamente de variar la separación de mis electrodos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos visto que la profundidad depende de la separación que yo ponga mis electrodos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el arreglo de Schlumberger, el caso de ese 2L. Entonces, yo puedo complementar. ¿Sí? Entonces, por eso justamente aquí, si ven, se ha hecho una variación con diversas distancias de electrodo. Entonces, ya no solamente hago una vigilancia, es decir, ya no solamente voy tomando notas o puntos a nivel horizontal, sino que también puedo tener una definición a nivel vertical. Y con esto, obviamente, yo voy a construir una imagen tomográfica, ¿no? Entonces, una vez más, la idea es que esas ecuaciones para construir la imagen eh, tomográfica, pues parten del hecho de ajustar un problema de mínimos cuadrados, que es un poco lo que habíamos visto, verán cuando empezamos a ver la tomografía. Y ese ajuste de mínimos cuadrados me va a dar unos valores, ¿no? Luego, obviamente, esos valores que me van a dar, porque son valores discretos, luego esos valores discretos se van a aplicar una función de suavizado, tanto horizontal como vertical. Y lo que yo voy a ver luego es que en lugar de unos valores discretos me va a aparecer pues ya una especie de deformaciones, ¿no es cierto? Que es como que se propaga acá. Entonces, ¿sí ven? Tenemos un poco ya la idea de base del método tomográfico. Obviamente las ecuaciones no son las mismas entre la sísmica y la parte eléctrica, pero como les digo, esa es la idea de base. Entonces, ¿cuál es el problema de este método tomográfico? También existir, es que verán que es el valor sobre todo, de esas funciones de suavizado que yo pongo para que esos valores discretos se transformen en estas imágenes así continuas, porque la idea es que sabemos, ¿no? Que la base de la geología es la continuidad de los estratos, ¿cierto? Es decir, que los estratos tienen una forma que no son simplemente cuestiones discretas, a menos que haya pues bloques específicamente ahí, pero generalmente lo que buscamos es una continuidad de la estratificación. Entonces esa continuidad nosotros la estamos simulando con la tomografía utilizando unas funciones de lisado, ¿no es cierto? De alisamiento, que también es lo que veremos. Verán que ya vimos un poco a nivel de la sísmica, ¿no? O sea, hay unas funciones ahí que decía smoothing. Bueno, lo mismo va a aparecer acá. Entonces, ¿cuál es el problema de esas funciones de smoothing? Que yo de entrada, yo no puedo dar un valor, es decir, utilice este smoothing. Entonces aquí, por ejemplo, y como tal, como propone un poco acá el ejercicio, por eso les digo si quieren leer, obviamente, ¿cómo se escogen esos valores de smoothing? Y luego se hacen las interpretaciones inclusive. Por ejemplo, en este caso dice, ¿no? Dice lo que se hizo fue hacer unas perforaciones, ¿no? ¿Sí ve? Unos borehole, como dice aquí, hacer unas perforaciones para empatar, ¿sí? Hacer un match entre los valores que me da la tomografía y los valores que obtengo de ya la observación del estrato, ¿sí? Entonces, esa ya es una forma más directa de calibrar nuestro modelo. Entonces, obviamente yo iré moviendo mis valores de smoothing hasta que me coincidan los valores que me salen teóricamente con los valores que observo y luego diré, bueno, el resto es lo que yo observo acá. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que generalmente estas técnicas de validación del modelo, verán que por ejemplo aquí, ¿no? Si ven, estos son los boreholes, lo que se ha hecho, las perforaciones. Si ven, ¿no? La escala 50 metros, o sea, hacer una perforación de 50 metros no es algo que
que se pueda hacer así nomás, ¿no? Entonces, generalmente esos métodos son costosos, pero además de eso, el problema es que si ven, ¿no? O sea, son, el hecho puede ser que yo justamente aquí donde hice la perforación estoy en un límite de estratos que no estoy detectando. Entonces, ¿cuál es la cuestión ahí? Que para escoger estos valores de alisado, ¿sí? De la tomografía, sea tomografía eléctrica, tomografía sísmica, yo tengo lo que se conoce como los métodos de regularización, ¿no? Que es lo que veremos justamente, o que lo que nos falta ver de la tomografía la siguiente, que veremos la siguiente semana, ¿no? Entonces, obviamente lo vamos a ver directamente aplicado ya a nuestro software, al software de tomografía que tenemos, pero la idea es que ya lleven esa, esa primera impresión, ¿no? Porque generalmente el problema de estos métodos, es, como les dije, es que el aparato ya viene, ustedes salen al campo, ponen los electrodos, toman las medidas, y esto ya tiene un software directamente que les lanza esto de acá. ¿Sí? Y bueno, ustedes cogen esa imagen, la pegan en un informe o la pegan en un paper. Generalmente en el paper no va a haber mucho problema porque les van a revisar y alguien va a decir, no, pues ahí falta, no. Tiene que de alguna manera eh, reforzar esas conclusiones. Pero en cambio en los informes, y eso es lo que sucede cuando uno hace un informe, por ejemplo, para un proceso, qué sé yo, de una contratación o algo, eso generalmente no se revisa, ¿no? Es decir, tienen que hay dos procesos, ¿no? Cuando uno le hacen un contrato para para hacer sí, una tomografía para la construcción de una carretera, ¿no? Hacer una parte, queremos ver cómo está el suelo para una carretera, pues este informe se va, bueno, se utiliza, se valida de otra manera, pero no hay el proceso de un paper, de una revisión por pares, ¿no? Entonces, generalmente, eh, eso es lo que vemos a nivel de la aplicación de estos métodos de acá, ¿no? Entonces, por eso les digo, siempre que tenemos esto de la tomografía, hay que agregar esta parte de la regularización, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo escojo entre los infinitos modelos que me da la tomografía? Sea eléctrica o sea sísmica. Entonces, ¿no? De todas maneras son herramientas bastante eh, importantes, ¿no? Porque, pues, como les digo, en principio son baratas, ¿no? O sea, en relación a lo que cuestan, y la información que nos dan, pues, es bastante interesante. Por eso, pues, piensa que juntando las dos, entre tomografía eléctrica, tomografía sísmica, pues se puede llegar a a un buen conocimiento del medio, ¿no? Por el que estamos trabajando. Así que creo que había uno más que les quería mostrar un poco. Ah, aquí está. Por ejemplo, si ven aquí ya pasa otro de metodologías, ¿no? ¿Sí? Eh, ya podemos utilizar métodos como por ejemplo el autopotencial. Hay mucho más. ¿Sí? O sea, podemos ya ver muchas otras cosas de métodos específicos que nos pueden servir dentro de este tipo de sondeos eléctricos, ¿no? Entonces, nosotros llegamos un poco hasta ahí. ¿Sí? Esa es la idea, pensando que en algún momento, pues, ya podamos disponer del equipo, ¿no? Para poder verdaderamente dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, la cuestión sería, ahora también ya viendo desde el punto de vista práctico, verán que siempre ha habido el deseo también, ¿no? De al menos con el Instituto Geológico y Energético, ya que existía hasta un convenio, para que se puedan hacer prácticas, ¿no? De los estudiantes dentro dentro del uso de esos equipos. Entonces, lo que sí no ha habido como, y eso sí nos han explicado muy claramente, es que, o sea, ellos no nos pueden prestar el equipo a nosotros para nosotros hacer una práctica y luego les devolvemos el equipo, ¿no? No, eso no, definitivamente no es posible.
pero, o sea, les digo, fue hace menos de un mes que estuvieron aquí, bueno, aquí, o sea, me refiero aquí en la Amazonía, en la parte de la parte de estos movimientos de masa ahí en el río Coca, el Instituto Geológico y Energético, haciendo perfiles precisamente eléctricos y gravimétricos, ¿cierto? Los cuales la idea es que si un estudiante está haciendo prácticas dentro de esa institución, pues pueda participar dentro de esas prácticas, ¿no? Pero por si acaso, ¿sabes? Porque desde el principio siempre hicimos, la idea era esa, ¿no? Bueno, son instituciones estatales, ellos tienen los equipos, nosotros somos institución estatal, nos pueden prestar el equipo para... No, o sea, no se puede. O sea, se hizo un largo... Recuerdo el primer año que yo pasé aquí, o sea, entre el 2017 y el 2018, hicimos un largo, extenso esfuerzo para que se pueda hacer eso, pero sí, definitivamente eso no es posible, ¿no? Porque, pues, bueno, son cuestiones que son bajo la responsabilidad, ¿no? Pero vale también la pena mencionarles esto, ¿no? Ahora, obviamente, con toda esta complicación de que no podemos ni siquiera desplazarnos, pues sería difícil pensar, pero ustedes entiendo que están eh, todavía seguramente pensando en hacer prácticas, pues tengan presente que uno de los centros en donde se puede hacer esas prácticas es el Instituto Geológico y Energético, ¿no? A mí me ha sorprendido que hasta ahora ningún estudiante de IKEAM haya ido o haya intentado siquiera hacer prácticas ahí, ¿no? Obviamente ahí hay varias cosas que se pueden hacer, pero les indico, una de las cosas que hacen ahí es geofísica, ¿no? Entonces, esa es una forma de acercarse tal vez al funcionamiento de estos equipos. Obviamente también, yo les digo, hay empresas privadas que hacen esto. También puede ser otra cuestión, aunque ya saben ahí que hacer prácticas con empresas privadas, pues es luego validarlas está un poco difícil, ¿no? Pero bueno, ese es otro problema. Yo, de hecho, no intervengo ahí. Así que eso sería respecto a los métodos eléctricos. Una primera, una primera observación. Y sí, yo creo que también vale la pena, o sea, porque aquí en el proyecto en esta parte de este proyecto, presupuesto, no, estaba justamente viendo estos precios, ¿no? En el año 2017, pues habíamos planteado la compra, esto estaba, o sea, tenemos una equipo y software, porque también la idea era comprar un software, había una valoración de $41,600, ¿no? Sobre la última valoración que nos dieron sobre este equipo de tomografía, ¿no? De un proveedor, obviamente, un proveedor local. Entonces, finalmente, era para ver un poco si estábamos dentro de los rangos de precio que yo les decía. La última técnica que quisiéramos revisar es lo que se conoce como el radar. Y aquí, pues, generalmente, la traducción la traducción más óptima que me parece aquí es decir el georradar. Porque obviamente aquí lo que tenemos es que eh, tenemos diversos usos de ondas electromagnéticas, pero el uso específico del georradar, pues ya vamos a ver, es muy especializado, ¿no? Porque cuando tenemos imágenes satelitales, pues de todas maneras hay mucha utilización de esta técnica de
de radar, que consiste pues simplemente es el mismo radar que utilizan para los vuelos, y lanzamos una onda electromagnética, la onda rebota y regresa, y esa información eh, nos permite tener una idea de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, básicamente, el georradar se basa en la reflexión de las ondas, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros ya vimos un poco de la reflexión, pero de las ondas sísmicas, ¿cierto? Bueno, esto, las técnicas de procesamiento, pues básicamente son las mismas. Lo único que cambia, obviamente, es el tipo de onda que vamos a utilizar. Entonces, por eso prefiero empezar mostrándoles un poco. Este es entonces, porque sí, o sea, ahora este todavía no habíamos pensado adquirirlo, pero también, si hay algunas instituciones que tienen esto, ¿no? El georradar. De hecho, la institución que tiene precisamente, que sé precisamente que lo tiene, en cambio es la que antes era el Instituto Espacial Ecuatoriano, ¿sí? Y que ahora, bueno, como estos cambios, estas reestructuraciones, no sé exactamente cómo se llama, pero entiendo que ahora forma parte del IGM, ¿no? Del Instituto Geográfico. Pero ellos tienen este aparato de georradar, por si acaso, si les interesa. Entonces, verán que inclusive ya sabemos en qué instituciones estatales, porque verán que igual como universidad estatal nosotros podemos acceder a esas prácticas en instituciones estatales. Ahora está un poco más difícil, pero yo siempre al menos tengo que promocionar. Es decir, mire, acá tienen, acá, pues si les interesa, pueden preguntar aquí. Entonces, totalmente seguro que el georradar, inclusive la conozco de manera más cercana, porque la persona que opera ese georradar era un compañero, eh, mi compañero en los cursos básicos, ¿no? Verán que igual en la Politécnica donde yo estudié, igual que ustedes, pues la parte básica era común. Pues obviamente yo estudié física, mi compañero estudió geología, ¿no? Entonces, por eso sé exactamente que el que opera eso es este compañero, ¿no? Entonces, sí, digamos ahora en el IGM, Instituto Geográfico Militar, tienen este aparato de georradar. Estamos viendo, ¿estoy presentando? Sí, estamos presentando la pantalla, ¿no? Entonces, como siempre, para tener un poco la idea, este es uno de los proveedores de esta tecnología, ¿no? Nada más. Bueno, aquí está el nombre comercial, Object Mapper, pero lo que hace esto es precisamente reflexión de ondas. Pues por si acaso, nuestra empresa, también es importante saberlo, son informaciones que también forman parte de nuestra formación. Esta empresa Mala, se llama así, ¿no? Mala, es una empresa, si ven con este simbolito acá, esta es una empresa sueca, ¿no? Por eso tienen cada idioma europeo tiene su simbología medio especial. Bueno, tienen como un círculo encima de la A. Bueno, es una empresa sueca, ¿no? Que también hace varios equipos y software para geociencias, ¿no? Entonces, ustedes ven inmediatamente, bueno, este es el manual de utilización. Ustedes ven que inmediatamente estas imágenes se parecen mucho a las que ya vimos en la parte de reflexión sísmica, ¿no? Verán que obviamente esto está primero en escala de tiempo, ¿no? ¿Sí ven? Es la escala temporal, que luego tendrá que ser transformada a una escala espacial, ¿no? Precisamente recuerden, por el método que
que habíamos visto, igual en una primera explicación, ¿no? Que les había mostrado, que está en MATLAB. Pero las imágenes pues son muy, muy similares, ¿no? Bueno, aquí está la introducción, aquí está la utilización del software de entrada, pero ustedes ven directamente, es bastante similar. Obviamente aquí no se alcanza a ver, pero bueno, vamos a ver que la escala es más pequeña. La escala es más pequeña, pero en cambio, recuerden que también por eso hicieron justo un deber, ustedes habían visto la precisión que podemos obtener con las ondas sísmicas, ¿se acuerdan? ¿De qué dependía? Bueno, dependía básicamente de la frecuencia o de la longitud de onda. Y generalmente la idea es que las ondas electromagnéticas que nosotros podemos generar tienen una frecuencia y una longitud más pequeña. Por lo tanto, las zonas de Fresnel, que son las que definen al final la definición que tengamos de nuestra reflexión, son más pequeñas. Por lo tanto, esta es una técnica igual que nos puede dar una imagen mucho más precisa. Pero en cambio, vamos a ver, perdemos capacidad de penetración en el medio, ¿no? O sea, no podemos ir muy profundo. ¿Sí? Exactamente las mismas estructuras que veíamos en nuestros procesos de reflexión. Esta es la otra parte del manual, ¿no? Esta es un poco la forma que tiene este equipo, por si acaso. ¿Sí ven? Esto es una especie de mochila, ¿no? ¿Sí ven? Es una especie de mochila. Bueno, hay también otro, por ejemplo, el que tienen en el Instituto Espacial es como un carrito, ¿no? Que unas ruedas y lo van empujando. Es como un poco como una podadora de césped, ¿no? Que van pasando por el suelo. Bueno, este es como una especie de mochila donde obviamente ustedes llevan la antena en la mano. Y aquí ustedes pueden ver lo fundamental de esto, más bien por eso les muestro esta imagen. Ustedes ven acá hay una especie de espacios donde van estas otras cuestiones que son las antenas, ¿sí? Y precisamente son estas antenas las que van a dar la longitud de onda que yo genere. Entonces verán que el proceso de emisión y recepción de una onda es a través de una antena, de una onda electromagnética. Por lo tanto, según el tipo de antena que yo ponga aquí, yo voy a tener un tipo de frecuencia generada y según esa frecuencia generada yo voy a ganar en profundidad, ¿no es cierto? Pero por otro lado, ya saben que por eso también era importante que hagan ese deber de las zonas de Fresnel. Eh, lo que yo gane en profundidad, en cambio, seguramente yo voy a perder en definición. Entonces, generalmente, obviamente, como las ondas electromagnéticas tienen una, bueno, aquí está igual, ¿sí ven? Una longitud de onda mucho más pequeña. Además, yo puedo controlar mucho mejor esa longitud de onda, ¿no? Y de hecho, de eso se trata esto, ¿sí? Que yo puedo ir cambiando esas antenas, puedo controlar esa longitud de onda. Bueno, aquí simplemente está cómo se instala y se pone. Lo que yo quería ver es para mostrarles nada más. Sí, los diversos tipos de sensores que pueden servir. ¿Para qué me pueden servir los diversos tipos de sensores? Creo que aquí ya no hay más. Bueno, ese es el filtrado que tengo que hacer previamente. Ahora, bueno, aquí está también esto, sí, vale la pena. Bien, sería aquí he puesto, o aquí es una disposición en la que pongo el aparato aquí, ¿se ve? Y esto lo van arrastrando por el suelo con esta disposición. Y también tiene pues una antena GPS, porque verán que la idea es que tengo que ir teniendo también una buena lectura de la posición, ¿no? En que voy haciendo mis diversas medidas. Entonces, aquí está un poco esta estructura que se puede tener. Entonces, todo ese aparato, las antenas están metidas acá, ¿no? Esta sería la antena GPS, entonces no cambia, la antena GPS. Las otras antenas, ¿ven? En forma de bloques, que son las que generan, y luego reciben, o sea, porque esa es la idea del radar, ¿no? O sea, genera y luego recibe la onda electromagnética. Entonces, esa es eh, como estábamos haciendo estas últimas clases, ¿no? Estábamos haciendo un poco la idea de mostrar, no sé si tenía algo más que mostrarles.
sobre el radar. Creo que no. Teníamos georradar, teníamos los manuales, el software. ¿Sí? Entonces, si bien este software, por ejemplo, esta empresa les permite descargarse, ¿no? Por si acaso, si quieren algún vez. Descansa a ver, si yo me he descargado aquí. Hay un juego de datos igual sobre el que se los puede, sobre los que se los puede hacer funcionar, ¿no? Entonces, aquí hay varias, aquí obviamente me va a permitir, me va a pedir instalar el software, ¿no? Yo seguramente ya lo he desinstalado. Entonces hay varias maneras por las cuales podemos continuar como digo, nuestra formación, ¿no? En algún momento igual yo les mostré ese software eh, el software que permite hacer los mapeos magnéticos, ¿sí? Es un software similar, ¿no? Una vez más, la idea no sería simplemente quedarnos en conocer de manera superficial el uso de un software, ¿sí? Sino pues verdaderamente profundizar. Ese es un poco también lo que hemos tratado de hacer en el curso, ¿no? Entonces, donde tenemos el software, tenemos los equipos, pues podemos profundizar. Si no, pues preferimos ver la parte básica, ¿no? Tener una primera idea de lo que está sucediendo. Entonces, en esta parte básica, de todas maneras, tenemos que revisar lo que serían entiendo que las ecuaciones de las ondas electromagnéticas lo revisaron en su curso de teoría electromagnética. Ahora ustedes me dirán, sí, no, bueno, eso ya muchas veces también depende de cuánto hayan podido profundizar a veces en el curso. De todas maneras, sabemos que estas ondas electromagnéticas son una consecuencia de las ecuaciones de Maxwell que habíamos escrito, ¿no? Esas 4 ecuaciones. Podemos operar con esas 4 ecuaciones y la solución, o una de las soluciones de esas ecuaciones de Maxwell es precisamente un tipo de solución en la cual yo tengo una ecuación de ondas, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, lo único importante es entender un poco si tenemos que el campo eléctrico ¿sí? Puede ser representado por la gradiente del gradiente de un potencial. Esto generalmente ya lo conocemos. De hecho, es lo que hicimos en el método anterior. ¿Sí? Campo eléctrico es el gradiente de un potencial escalar. ¿Sí? Lo que agregamos acá es que el campo magnético también puede ser representado de esta manera, pero obviamente hay una diferencia, ¿no? Entonces, yo no puedo hablar simplemente de un potencial escalar, ¿no? Porque este es otro tipo de campo. En este caso, esto se puede representar por el rotacional de un potencial, entonces este A. Ahora, vector es un potencial magnético. Entonces, esto les describo nada más. ¿Por qué? Porque generalmente eh, dentro del proceso, una vez más, de práctico y de utilización de las ecuaciones, yo puedo utilizar cosas como el campo eléctrico, que lo puedo medir, y el potencial eléctrico, que es, yo mido en voltios con un voltímetro, ¿no? Puedo utilizar el campo magnético. Entonces recuerden que una de las formas de procesar el campo magnético
era a través del uso de los dipolos. Es una simplificación. La otra simplificación es utilizar que el campo magnético está producido por un potencial magnético a través del rotacional. Y ahí viene lo interesante, porque generalmente este potencial es un potencial abstracto, ¿no? Si no es algo que necesariamente vamos a medir. ¿Lo podemos detectar? Sí, seguramente, pero no es algo que sea necesariamente algo útil que vamos luego a poder medir sobre el terreno. Pero en cambio aparece dentro de las ecuaciones como una abstracción que nos permite escribir y luego resolver las ecuaciones de manera más sencilla. Pero esto también vale la pena insistir porque, bien, al final, ustedes dentro de la ingeniería, generalmente, ya en su vida profesional sobre todo, se pasan un poco de todas las abstracciones, diversas simplificaciones que se hicieron en la física previa a la que ustedes estudian. Pero en cambio, como les digo, como la idea también es prepararles un poco en la investigación, tarde o temprano van a ver que si siguen estudiando estos métodos electromagnéticos, ustedes van a toparse con este concepto, ¿no? Del potencial, de siempre escribir, estos son campos, ¿no? ¿Sí? Escribo estos campos en función de potenciales. Entonces, en realidad, lo que yo he creado aquí es un cuadripotencial, ¿sí? Insisto, un cuadripotencial. Esta sería una componente y acá hay tres componentes. ¿Sí? Y de hecho, las ecuaciones de Maxwell, esas cuatro ecuaciones de Maxwell, se pueden escribir como una sola ecuación, ¿sí? Como una sola ecuación de un cuadripotencial. ¿Sí? Una vez más entendiendo que eso es una abstracción, es decir, bueno, se ve más bonito escribir una sola ecuación que escribir cuatro. ¿Sí? Pero nuevamente hay que entender que ese cuadripotencial viene de este potencial magnético, que no necesariamente es algo que nosotros midamos y que luego nos sirva en la vida práctica, ni de la física, pero de la ingeniería. Pero es, digamos, un paso teórico. Entonces, eso es lo que muchas veces hay que entender de la física y que luego, pues, si continúan un poco en la investigación, tarde o temprano van a tener que hacer un poco más de física. Y siempre tener en cuenta de que esto pasa a veces por esos procesos de abstracción y obviamente luego pues simplemente ya llega a cosas que otra vez uno puede medir, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hacemos este proceso de deducción, nosotros obviamente vamos a llegar a ecuaciones eh, como como las siguientes, ¿no? Me va a quedar, ¿verdad? Reemplazando esto en las ecuaciones de Maxwell. Podríamos también tomarnos un tiempo en hacer este proceso. Pero yo creo que esa parte, creo que me gustaría que más bien traten de trabajarla luego seguramente en una de sus tareas, o vamos a hacer algo más práctico, depende, ya como les digo, estamos llegando ya al final de la parte teórica que quisiéramos ver. Recuerden que sobre todo estas clases que hemos estado haciendo son más de teoría, ¿no? Esa es la idea un poco. Eh, Lo cual no quiere decir que tampoco hemos visto cuestiones prácticas, ¿no es cierto? Hemos tratado de ver también cuestiones muy, muy prácticas, pero a veces hemos tenido que reforzar esas cuestiones prácticas en la parte de las tareas. Por ejemplo, las zonas de Fresnel, ¿sí ven? Eso es cuestión muy, muy práctica sobre la reflexión. Y si estamos de una vez la parte siguiente de la siguiente semana, pues ya nos dedicaríamos simplemente a hacer esa práctica sobre los datos y sobre el software. Entonces, como les decía, aquí podemos tomar los dos caminos, ¿cierto? Tomarnos un tiempo en hacer la deducción, que es igual, es una deducción teórica usando las ecuaciones de Maxwell, es decir, un poco de, de las ecuaciones que podríamos utilizar, o pasar directamente al punto de vista, práctico. Veamos, depende. Vamos también a ver, como ya no tenemos más clases, es decir, sería nuestra última realmente clase teórica. Veamos primero todas las ecuaciones para que no quede ninguna.
y luego, pues si nos queda tiempo, más bien volvemos. Entonces, estas maneras de insistir de estas ideas de estos potenciales. Entonces ven que igual todo el trabajo que hemos hecho es con potenciales. Una de las clases teóricas que precisamente nos ha faltado un poco aquí, no llegamos a trabajar con los potenciales de las ondas sísmicas, ¿no? Eso también es otro trabajo que podemos haber hecho, mostrar cómo usando potenciales elásticos, que igual ¿verdad? Son una abstracción, podemos deducir de manera más fácil la ecuación de ondas sísmicas. Que recuerdan que sí la dedujimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero la idea también es utilizar el lenguaje de potenciales para que sea más fácil a veces entender esa estructura de ondas de lo que estamos observando, ¿no es cierto? Eh, luego en los otros métodos, recuerden, la gravitación se basa básicamente en utilizar el potencial gravitatorio, las ondas, luego el siguiente, que fue el magnetismo, pues básicamente es utilizar la idea de los dipolos, que es una forma de potencial, y justo lo que acabamos de ver, ¿no? Verán, el más evidente quizá es el método eléctrico que acabamos de ver, porque ahí lo que medimos verdaderamente es el potencial, el voltaje. ¿Sí? Cuando ustedes cogen un voltímetro y miden, es el potencial lo que al final se mide. Entonces, depende, ¿no? O sea, por ejemplo, en el método eléctrico es directo. ¿Por qué? Porque eléctricamente es más fácil medir el potencial. En cambio, en el método gravimétrico era igual simplemente un truco que luego nos permite definir tanto la gravedad como el radio del geoide. ¿Cierto? Entonces, lo mismo acá, ¿no? ¿Sí? Este potencial es muy fácil de medir. Este de acá, obviamente, no tanto. Pero toda la idea siempre es poner esto en lenguaje, estos campos, ponerlos como potenciales. Y eso es básicamente lo que se trata de hacer en física, ¿no? ¿Sí? Tratar de estos campos, describirlos como potenciales, porque siempre esto va a ser más fácil de operar que estos vectores, estos campos vectoriales de acá. ¿Sí? Entonces, por si acaso, reemplazando, lo que yo voy a obtener es una ecuación, por ejemplo, para el potencial magnético de la siguiente forma. Esto obviamente reemplazando en las ecuaciones de Maxwell que teníamos al inicio. ¿Cierto? Entonces ustedes ven la estructura de esta ecuación. Sí, empieza a parecerse un poco una ecuación de onda, ¿no? Tengo unas segundas derivadas especiales de una segunda derivada temporal, pero obviamente acá tengo un término, J, ¿sí? Pues J, ¿qué era? La corriente. ¿Sí? Entonces, la corriente. Verán esto, por favor. Por eso recuerden que toda esta parte empezamos escribiendo esas cuatro ecuaciones de Maxwell. Pues bueno, viene de ahí. Entonces, la idea es que en el vacío, cambiemos un poco de color para que no se haga tan monótono. En el vacío, J igual a cero, la corriente, ¿no? ¿Sí ven? No hay corriente eléctrica, ¿no? En el vacío. Y obviamente en el vacío, al ser J igual a cero, ¿qué pasa? Pues esta ecuación se transforma, no sé si alcanzan a ver ya, en la estructura de una ecuación de onda. ¿No? Entonces, las ondas en el vacío van a tener velocidad c, que es la velocidad de la luz. Pues verán, de hecho, esto fue lo que hizo Maxwell, ¿no? O sea, esto ya es hace bastante rato, ¿no? Más de 150 años que se hicieron estas deducciones. Pero precisamente ese es uno de los grandes aportes de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Haber llegado a demostrar que se va a producir una propagación de una perturbación en forma de una onda en el vacío, inclusive cuando J es igual a cero, cuando no hay corriente. ¿Sí? Entonces, eso luego, pues, es una de las grandes predicciones teóricas de las ecuaciones.
que luego se comprobaron experimentalmente con los trabajos de Hertz, ¿no? Que verdaderamente logró, el primero que logró medir esas ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, la cuestión aquí, ¿y por qué nos demoramos un poco esto? Bueno, verán que obviamente la idea es que eh, lo que hay que tener en cuenta, lo que nos interesa si ustedes quieren a nosotros directamente, en el georradar, las ondas pues verán que eso es lo que hay que procesar un poco, ¿no? Lo que vamos a hacer es enviar una onda por por el medio geológico. Ahora, generalmente cuando la onda va por el aire, generalmente que son los radares que se utilizan en aviación, la diferencia es muy pequeña, ¿no? Para ser procesada. Pero en cambio, en el georradar sí. Entonces hay que tener en cuenta que la velocidad, la velocidad de las ondas va a verse afectada y eso en el medio geológico sí va a tener una apreciabilidad, ¿no? Ahora, ¿cuánto? Pues eso también es importante. Entonces, como decíamos, la velocidad de las ondas, la velocidad será en el medio geológico, simplemente es la velocidad. Lo que tenemos que cambiar es poner estas constantes. UR, que es la constante de permeabilidad magnética del vacío, y la constante es sub cero le llamé, ¿no? O es sub. Sí, es sub cero era, ¿no? Es la constante de permitividad eléctrica del vacío. Entonces, también recuerden, verán que todas estas ecuaciones por algo las estamos viendo, ¿no? Al fin y al cabo, sí. Recuerden que por ahí también hemos escrito que el vacío o en el aire, esto vale 1. En rocas que no son ferromagnéticas. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque el georradar va a ser también dependiente de esto, ¿no? O sea, nuestro método se va a ver afectado también precisamente de acuerdo al tipo de formación geológica o de roca en la que estemos trabajando. Por eso también yo les había pedido que revisen esta parte de las propiedades magnéticas de las rocas, ¿cierto? Y como muchos hicieron correctamente dentro de de la consulta, pues mostraron que hay, dependiendo del tipo eh, de roca que tenga, tendrá más o menos propiedades magnéticas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que preguntarse cuando utilice esta técnica es precisamente si voy a utilizar o voy a poder cumplir con esta condición, ¿no? Porque verán que lo que estoy enviando por el suelo es una onda electromagnética. Entonces, el campo eléctrico y el campo magnético van a interaccionar con ese magnetismo natural de los elementos y pueden, obviamente, hacer que estas condiciones que estoy yo suponiendo al inicio, pues no se cumplan, ¿no es cierto? Entonces, primera cuestión, ¿verdad? Insistimos, ¿no? La idea es que las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío con velocidad c, la velocidad de la luz, pero esa velocidad puede verse precisamente afectada si es que hay rocas específicas que tienen propiedades magnéticas. Pues verán que igual no nos detuvimos demasiado en estudiar las diversas propiedades magnéticas de de las rocas, porque, y ahí sí, bueno, también se pueden corregir. Son detalles específicos que ustedes los ven seguramente dentro de otras asignaturas, o por lo menos están un poco planteadas, ¿cierto? Es decir, que hay tres tipos de materiales
básicamente en la naturaleza, los paramagnéticos, los diamagnéticos y los ferromagnéticos. Los diamagnéticos son los que sufren una repulsión en la cercanía de un imán. Los paramagnéticos son materiales que se magnetizan, pero muy levemente, en presencia de un campo magnético. Y los ferromagnéticos son los que verdaderamente se convierten en imanes, ¿no es cierto? Entonces, básicamente hay materiales y rocas muy específicas que pueden ser ferromagnéticas, que son las que más afectarían a esta técnica, ¿no? Entonces, por eso les decía, era interesante, y me parece interesante que ustedes también en la consulta hayan, sobre todo referido, ¿no? A las obras, a los textos que les pueden ayudar. Sí, yo creo que la mayor parte sí consultó, puso referencias de textos. También se puede poner referencias de páginas web, ¿no es cierto? Por eso justamente era la consulta, ¿no? Pero yo vi que la gran mayoría sí se refirió a libros, ¿sí? A los que obviamente yo sé que no pueden acceder físicamente en este momento, pero al menos ya tienen esa idea, ¿no? O sea, ¿dónde está la información? Eso también es importante, ¿no es cierto? Entonces, tener justamente esta información de las propiedades magnéticas cuando utilice este tipo de metodología, ¿no? Cuándo debo tomar en cuenta o puedo tener errores en las mediciones debido a este cambio, ¿no? de la constante. Verán que siempre estoy pensando que la constante es cercana a 1, que funciona en el aire, en el agua también habíamos visto que es también cercana a 1, pero ya si son materiales ferromagnéticos, pues ya voy a tener una distorsión bastante grande, ¿no? ¿Qué otra? Entonces verán, ¿no? La ecuación de onda, igual no vamos a discutir nada más. Creo que muchos de los que estuvimos, estuvieron en este curso, vimos la ecuación de onda en quinto semestre. Así que, de todas maneras, sí hay otros detalles prácticos que debemos considerar. Porque ya les insisto, ¿no? La parte ya del software propiamente, ustedes vieron, les mostré brevemente, no podemos ahorita ponernos a investigar ese software, pero básicamente las técnicas son las mismas que se usan, las de procesamiento de la señal, me refiero, ¿no? Una vez que tengo la señal, ¿cómo transformo yo esa señal a mis estructuras de reflexión? Pues las técnicas son las mismas de la reflexión sísmica, ¿no? Es la onda, es la que es la diferencia. Entonces, esa parte no necesitamos volver a ver, ¿no? Si recuerden, lo que más bien quiero es que se acuerden estas técnicas un poco, ¿no? Las básicas, es decir, ¿cuáles eran? El stacking, el apilamiento de señales, el filtrado bidimensional, ¿se acuerdan? Que nos permite hacer un filtrado y sobre todo la migración sísmica, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que teníamos el valor en superficie? Nosotros podemos con ese valor de superficie transformar la escala de tiempo en escala de profundidad. Es la técnica básica. Entonces verán que aquí es un poco, hay mucho más control sobre la onda que generamos, porque nosotros no estamos generando una onda muy precisa, electromagnética. Entonces, también se puede tener un mejor control de esas técnicas. La única idea que les digo es qué cosa que vamos a hacer es perder un poco en profundidad. Entonces verán que nosotros, insisto, no podemos generalmente controlar que este UR sea 1, ¿no? Generalmente en las rocas que no tienen propiedades demasiado ferromagnéticas, pero, y ese es el pero, este otro coeficiente, ese sí ya depende bastante del medio en el que estemos trabajando, ¿no? Es decir, la permitividad eléctrica. Ahí tenemos una gran variedad de permitividades sobre el cual no podemos controlar demasiado y que van a afectar bastante a la propagación de la onda en el suelo, ¿no? Entonces, de manera general, podemos decir que la onda se atenúa de manera exponencial, ¿no?
¿Qué quiere decir esto? Que el campo, verán este campo en abstracto que estoy escribiendo, se va a atenuar como A sub 0 por E a la menos 1. Y donde esta profundidad de atenuación, profundidad entonces, lo que si queremos que entiendan un poco aquí es que, qué es lo que se atenúa, ¿no es cierto? ¿Qué se atenúa? Se atenúa el campo, se atenúa el potencial, se atenúa la onda. Entonces, generalmente cuando pensamos en una onda, pensamos nosotros como que enviamos algo ahí, ¿no? Y que obviamente decimos, sí, ese algo debe interaccionar y obviamente se va a atenuar. Entonces, eso, como les digo, se expresa de manera más teórica, más abstracta a través de, ¿qué es lo que se atenúa? Lo que se atenúa es el potencial. ¿Sí? Es lo que se atenúa. Entonces, verán, ¿no? Ese potencial abstracto, el potencial del cual se genera el campo magnético, se atenúa de manera exponencial. Y eso me permite tener una apreciación de la profundidad. Esta sería una de las profundidades. Porque puedo tener la profundidad. Sí, pongamos de una vez la profundidad. Atenuación. Depende de los siguientes factores, ¿no es cierto? De la conductividad. Entonces, la conductividad, ¿se acuerdan que es el inverso de la resistividad? Bueno, pues, la conductividad, en este caso va a llamar sigma, nada más por ponerle un nombre. Y también va a depender de la frecuencia F. Entonces, la profundidad de atenuación, y verán que aquí ya vamos a llegar un poco a las como siempre ya se acerca al final de la clase, vamos llegando a las ecuaciones que nos pueden servir en el deber. Entonces, precaución siempre aquí, ¿no? Para ver si estamos siguiendo bien las ecuaciones. Sobre todo si se están leyendo bien, a eso me refiero, ¿no? Si está bien. Entonces, en este caso, la profundidad E va a estar dada por una constante, ¿no es cierto? Que es 503. Bueno, ¿de dónde sale esta constante? Depende de las otras constantes, ¿no? De la velocidad de la luz, etcétera. Entonces, si ven, D es igual a 503.8 dividido para sigma, raíz de sigma por F. Entonces, si ustedes revisan eso un poco, se parece a las ecuaciones que vieron de las zonas de Fresnel. De hecho, esta es la ecuación de la zona de Fresnel para las ondas electromagnéticas. Entonces, revisaban, ¿se acuerdan que era una forma, una dependencia, ¿no? Una constante dividido para la raíz, ahí estaba la frecuencia. ¿Sí? Entonces, verán, ¿no? En realidad es esto, ¿no? La zona de Fresnel para las ondas electromagnéticas. De todas maneras, esta ya no es una ecuación que depende bastante de las unidades, entonces la distancia va a estar en metros. El sigma va a estar en Siemens por metro, Siemens por metro a la menos 1, y obviamente la frecuencia va a estar en hercios, ¿cierto? Para que funcione esta ecuación. Por ejemplo, poner un ejemplo específico de un medio. En la arcilla, una arcilla de origen glaciar, además, no hay que ser muy específicos. ¿Sí? La conductividad es 5 por 10 a la menos 4, entonces verán, ¿no? Aquí se acuerdan que dependía mucho del contenido en agua, etcétera, de la conductividad.
Verán que la conductividad es el inverso de la resistividad, ¿no? Entonces, el mismo problema de esa resistividad que tiene una extensión de valores muy grande que habíamos visto, se refleja en la conductividad. Por eso estamos dando unas cuestiones muy específicas de una arcilla de origen glacial. Ya no es cualquier arcilla, ¿no? Entonces, específicamente tenemos esto. Entonces, podemos definir una conductividad. Si utilizamos una frecuencia de 10 kilohercios, ¿sí? Entonces tenemos que reemplazar acá. Entonces, eso igual pueden hacer el reemplazo un poco luego para verificar la fórmula. Me va a salir que la distancia es 225 metros. ¿Sí? Entonces, en principio ustedes dirán, pues es bastante profundo, 200 metros, ¿no? Pero obviamente verán, ¿no? Estoy utilizando una frecuencia de 10 kilohertz, que es una frecuencia bastante importante. Y ahí en cambio viene lo otro, ¿sí? Entonces, dependiendo de la frecuencia que yo utilice, pues verán que es inverso, la distancia es inverso a la frecuencia, ¿no es cierto? Mientras más frecuencia yo utilice, yo podré ir a una profundidad menor. ¿Sí? Habrá una atenuación mayor de las ondas a medida que utilizo una frecuencia más alta. Entonces, como les digo, este es el equivalente de las zonas de Fresnel. Entonces, obviamente verán que aquí tengo esta constante, 503.8, pues generalmente esta constante salió de ajustar ese decaimiento exponencial a un material muy específico. Entonces, en realidad, de forma general, de forma general, la profundidad, o digamos sí, la profundidad, ¿no? La profundidad máxima del georradar está dada por un Z, para que es la profundidad, ¿no? Vamos, para tener una idea, verán que no voy a llegar a la apreciación del milímetro, ¿no? No me interesa saber con más o menos 2 milímetros qué profundidad voy a alcanzar. Me interesa tener una primera idea de que si yo tengo mi georradar con una antena de frecuencia F, conozco verán que no es la resistividad, no es la conductividad. Entonces, simplemente si yo tengo la resistividad, cojo el inverso, he transformado en conductividad. Entonces, tendrán en cuenta, ¿no? Verán que esto discutimos en la clase anterior, la relación entre la conductividad y la resistividad. La conductividad es en ohmios por metro, la resistividad es en Siemens sobre metro. No vamos a detenernos más ahí. Y yo puedo, obviamente, tener una primera idea. Entonces puede parecer bastante, ¿no? Decir, bueno, 200, en este caso hicimos 200 con este valor. Siempre va a ser un poco menor, ¿no es cierto? Entonces, como no es 500, es 100, en realidad estamos 5 veces menos, bueno, estamos en el orden de los 100 metros, ¿no? Eh, pero ahí ustedes van a ver cómo justamente depende mucho aquí estamos considerando una frecuencia bastante alta. Entonces ustedes dirán, bueno, es cuestión de meter más, eh, disminuir la frecuencia para alcanzar más profundidad. Justamente ahí viene el problema, ya es un problema tecnológico, ¿no? Dependiendo justamente de la profundidad que quieran alcanzar, ustedes van a ir cambiando estas antenas, que es una especie de cajitas que van en estos espacios que les mostré del georradar, y eso les va a permitir saber a qué profundidad van a llegar, ¿no? Entonces, esta, como les digo, es una primera apreciación que siempre hay que tener en cuenta. Entonces, seguramente es a partir de esta fórmula, nos va a pedir hacer algunos ejercicios el día de mañana o el ejercicio del día de mañana. Igual, seguramente tomados
en nuestro libro de base, el libro de Kiel. ¿Ya? Y con eso terminaríamos nuestra parte, digamos, teórica de la materia de geofísica, insistiendo sobre las instrucciones que habíamos hecho al inicio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no sé si alguna duda, ¿verdad? Siempre a veces por ahí verán que hay una corrección en la fórmula, alguna cosa estuvo mal. Bueno, este está muy fácil, 100 sobre raíz, sí me acuerdo. Pero verán, en la otra había ese 2 que estaba al revés. De todas maneras, verán que también, ¿no? Toda esta parte justamente está tomada del libro de Curie, entonces tenemos siempre el respaldo bibliográfico. Entonces será de ese libro el ejercicio que yo les planteé mañana. Y luego, pues, eh, tengamos el examen el día viernes. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Por favor, igual no se vayan a desconectar porque verán que tenemos un tiempo y yo sé que no están muchos, pero de todas maneras sí vale la pena hacer una. Entonces, no hay ninguna inquietud sobre estas fórmulas, ¿no? Que utilizaremos mañana, ¿verdad? Para el georradar. Listo, entonces nada más de esta parte voy a detener la grabación.